Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo están? Somos Fran y Joa de Con Pasaporte, argentinos viviendo en Italia. Y en el video de hoy... En el video de hoy vamos a ir a hacer una compra de supermercado, una compra mensual. Como ya vieron, tenemos nuestra casa, así que le vamos a estar mostrando un poquito cómo son los precios, haciendo una comparación. Obviamente que todo esto es desde la perspectiva de que estamos en el norte de Italia, nos encontramos en la región de Trentino, así que vamos a mostrarles todo lo que hacemos en un supermercado. Y cómo andan los precios por acá, ¿no? Porque se sabe que el norte generalmente es más caro que el sur. Bueno, ahora mientras Fran arranca el auto, la verdad es que les quiero decir que por suerte tenemos el auto, porque si no es bastante difícil moverse por acá. Nosotros venimos de vivir en Cerdeña, donde era aún más difícil. Desde que llegamos al norte de Italia igual vemos todo el tiempo pasar colectivos por enfrente de nuestra casa. Yo ya me he tomado el colectivo para ir a otros pueblitos y demás y funciona muy bien. Pero no hay como la comodidad de tener, en Italia en general igual estoy hablando, excepto que ibas a una ciudad, ¿no? Pero no hay como la comodidad de tener un auto acá que creo que es hasta, al menos nosotros vivíamos en Buenos Aires con Urbano, y creo que allá sí, bueno, en todos lados a uno le puede venir viendo un auto, pero no era tan necesario como acá. Ve, ponete cinturón. Ah, casi salgo sin estar atada. Esta es la ruta hacia el supermercado. La verdad es que está un poco nublado hoy, bastante nublado. Nos despertamos con todas las nubes enfrente de nuestro balconcito. Así que fue una locura. Fue la primera vez que las vimos así tan de cerca. Y vemos acá controles, radares de velocidad. A ver, ese anaranjadito está lleno por acá porque estamos pasando siempre por pueblitos y se puede ir máximo a 50. Si es la primera vez que estás viendo un video nuestro, contarte que nosotros emigramos hace 1 año y 7 meses ya. Estuvimos girando por varios lugares de Italia y hace muy poquito que estamos en el norte de Italia. Tenemos videitos sobre la mudanza porque vinimos desde Cerdeña, como ya les dije. Voy a bajar un poco esto. Ahí está. En este momento estamos específicamente viviendo en un pueblito que se llama Pelugo. Es un pueblito muy chiquitito con alrededor de 400 habitantes porque Fran consiguió trabajo en un hotel en la localidad de Pinzolo, que es otro pueblito muy hermoso, más grande y muy turístico. Así que bueno, nos hicimos la mudanza para estos lados y porque también teníamos muchas ganas de vivir un invierno en las montañas y en la nieve, una Navidad en la nieve. Amamos los paisajes que tenemos alrededor nuestro. Bueno, estamos llegando al famoso Lidl. Lo bueno es que tiene un muy buen estacionamiento. Tiene 2 plantas de estacionamiento. Estamos ingresando acá al Lidl. Es el Lidl de... Tione di Trento. Les mostramos para que vean cómo funciona. Se mete una monedita, se destraba esto y uno saca su changuito. Cuando uno lo devuelve, le mostramos a la vuelta. Bueno, ahora esto es re loco. Vine el otro día y me sorprendió. Tipo, el chango se agarra, se traba ahí y va solo. Está desmontado seguramente. Claro, esto probablemente exista en Argentina y en otros países de Latam. Yo nunca lo había visto. ¿Existe? Comenten acá abajo si existe ya. Este sistema, con el cual no me llevo muy bien, no lo puedo sacar, ahí está. Se saca el pan como con estas palas. Se toca con la mano, entonces tuki, sacamos unos 4, ponele. El dibujito del rey. 4 piezas. Sí. Bien. ¿Cuánto es? 2,97 €. Naranjas check. Una palta me puedo llevar, ¿eh? ¿Cuánto? La palta, che, está re cara igual, ¿eh? Cara. 2,49 €. La voy a dejar, no. Está cara. No, 1,49 €, amor. Estoy viendo mal los precios. 1,49 €. La voy a llevar. Bueno, acá mandarinas de Calabria, 2,79 € el kilo. Avante. Limón, 1,39 €, los 750 gramos. Me parece muy bien. Adentro. Espinaca, medio kilo, 2 €. Atrás estaba 1, estaba oferta. Llevar berenjena, 2 € el kilo. Yo con esto milanesas o escabeche, así que adentro. Morrón, el kilo 3 €. Vamos a agarrar 2 rojitos, que es el que más consumimos. Eco. Pomodoro chilellino, que estos que son tipo cherry, 2,50 € el medio kilo. Esto nos recontra rinde. Acá el choclo viene así, ya está cocido, ya te lo podés comer. Es
Esto está 1,75 € y es muy rico. Y además te dura un montón de tiempo. Champiñones, medio kilo, 2 € adentro. Hay una cantidad de verduras, consumimos verduras, hortalizas y todo eso. Papas y cebollas. Papas sí, venga. 2,19 € el kilo y medio. Adentro. Y cebolla, aunque ya tenemos, vamos a llevar un poco, el kilo está 1,50 €. Banana, 1,39 € el kilo, vamos a llevar esta. Pero la bio está casi 3 € el kilo. Carísimo. Zarpa. Bueno, estamos de fruta y verdura, ahora continuamos con Fran. ¿Por dónde nos llevas? Bueno, unas tostaditas, 2,45. ¿Querés las integrales? No, está bien esa. Vamos a llevar esta miel que está a 3,29. Es lo más barato que hay. Y llevo 2 pan lactal que salen 0,39 cada uno. Nosotros comemos en el desayuno, todo, así que sirve. Estoy llevando una tipo leche de almendra y una de avena. 1,49 €, 1,59 € y son re ricas. Quédense hasta el final para ver cuánto gastamos en total, ¿no? O salten el video. Bueno, acá tenemos medio kilo de ensalada por 1,50 €. Esto para hacer un buen guisito de lenteja o un pastel de papa de lenteja. Pues bueno, nosotros no consumimos mucha carne, somos medio vegetariano, medio. Así que nada, nosotros solemos reemplazar con esto, con soja, la carne. Así que nada, nos llevamos 2 paquetitos por 0,59 cada uno. Perdón, por 1 € cada una. Bueno, una lata de choclo por 0,79. Podríamos llevar 2 también. Sí. Pues lata conservada, así que no pasa nada. Como decir que éramos vegetarianos medio y estábamos viendo unas hamburguesitas o qué. Bueno, llevamos unas aceitunas por 1,09 €. Y yo me agarro un salame a 2,69 €. En estos momentos son donde el vegetarianismo no nos acompaña. Llevamos unos ñoquis de papa por 1 €, esta bolsita que es 1 kilo. 4 latas de atún por 2,59 €. El atún suele ser bastante caro acá, pero es en aceite de oliva, así que nada, está buenísimo. 1 kilo de queso en feta, miren lo que es, por 4,99 €, pero nos dura todo el año. Un quesito rallado, 1,65 €. Ñoquis rellenos, 1,49 €, están espectaculares. Vamos a llevar 2 porque cada bolsita comemos los 2, así que llevamos 2. Y yo que amo el gorgonzola, me agarré uno de estos, picante, 2,49 €. Un multipack de mozzarella, 3,49 €. Adentro. Quesito Filadelfia por 2,49 €. Nos llevamos una ricota fresca por 0,79 €. Este es para mi suegra, que es un yogur. Un kefir. Kefir. Con 1,19 pero está en descuento, así que quedan 1 €. Llevamos una margarina vegetal, 0,79 para hacer bizcochuelitos. ¿Y me traes una manteca? Manteca. Esa. ¿Cuánto está? 3,19. Es cara, pero deliciosa. Bueno, y ahora estamos por llevar pizza para casos de urgencia, cuando tengamos ganas de cocinar. Pues esto creo que tiene bastante vigencia, ¿no? 2,79 € y son 2 pizzas. Y hasta... Ya las habíamos probado igual a esas. Son ricas, sí. Cuando no tenemos ganas de cocinar, metemos. Hasta mes 8 del 2025. Bueno, hay varias cosas que no estábamos llevando porque en casa tenemos algo y nosotros estamos contando para 4 personas las cosas porque bueno, está mi suegra y mi cuñada en casa por unos días de vacaciones, así que nada, estamos como contando para 4 personas. Bueno, y ahora vamos a llevar estas empanaditas que a Fran le gustan. Son tipo las que te venden en el McDonald's de acá. Sí. Bueno, ya están arrancando todas las cosas de Navidad. Acá el pan dulce Vamos ya a un mini pandoro. se llama... El panetone es el pan dulce. Este. Está a 89 centavos cualquiera. Este está bueno, lo comimos la Navidad Panetone es pasada. el pan dulce, después este pandoro es como el pan dulce pero sin la fruta y debe tener algún cambio en la masa también. Es más bizcochueloso y el chiste es que tiene forma de estrellita cuando lo cortas. Claro. Y se baña en azúcar impalpable. No, mira esto. Son galletitas que te vienen como para que las adornes y todo. Muy navideño.
Bueno, nos llevamos uno y uno a 0,89 cada uno. Esto no lo vamos a llevar, pero es el vin brûlé, el vino que se toma caliente acá para la fiesta o ya en diciembre se toma. Nosotros ya lo hicimos casero y la verdad que es muy rico, pero te lo venden así, tipo ya hecho en botella, 2,50 el litro. Un kilo de papitas para freír, o creo que también pueden ir al horno, 1,89 €, re barato el kilo. Bueno, nosotros productos de limpieza no vamos a llevar, pero por ejemplo hay una lavandina a 0,59. Tenemos un detergente así de grande por 1,19. Lo que suele ser más caro suelen ser las cosas de limpieza para lavarropa, lo que son jabón en polvo o jabón líquido y lo que es suavizante. Miren lo que es, pero bueno, tenemos por 4,29 este bidón que nos suele durar un mes. Amordiente, que es el suavizante, 1,29. Bueno, tenemos de todo igual, 2,89, hay de todo, depende obviamente que también la marca. Por 1,50 nos vamos a llevar un paquetito de bolsas eco, que es para meter lo compostable, porque acá se recicla, así que nos vamos a llevar un par de estas bolsitas. 20 rollos de papel higiénico por 5 €, pero bueno, acá tenemos para limpiarnos un tiempo. Agua. Por 0,21 cada una, así que bueno, acá debe haber 6. 2 por 6, 18, 1,80. Agarré esto para hacer, son masitas de taco, 12, por 2,50 € y esto que es como una crema para cocinar pero de arroz, de ahí, y está a 69 centavos. Huevos tenemos, pero los 10 están 12 €. ¿Segura que no llevamos más por las dudas? ¿Querés más? Bueno, acá hay sido de todos los tipos por 0,59. Tenemos de 1 €, obviamente que depende mucho de la marca. 1 €. El formato en el que viene el fideo, 0,69. Nosotros tenemos varios, así que nos vamos a llevar. Y este es 1 litro de aceite de oliva a 8,50, pero ya lo tenemos, pero para mostrarles que hay promos a veces también sobre esto. Nos vamos a llevar una coca. 2 por 1,49 el litro. Che, Bueno, gordito llenamos el chango. el cambo, llenamos el chango. tarjeta. Está lleno el chango. Con Fran tenemos visita y a mi mamá y a mi hermana les gustó esta birrita que les hicimos probar. Está 0,89 centavos la Franciscaner. Ay, esta no es la Franciscaner. Esta es la Patronus. Bueno, le vamos a llevar una Patronus que igual es Weissbier. Pero no hay Franciscaner. Yo me llevo un juguito por 1,39 de este. Harina. A ver, esta es doble cero. A 89 centavos. Bueno, estos muffins del Lidl a mí me encantan, están buenísimos, están re buenos. Se los recomiendo porque no sé qué marca son, pero dice Confiserie Firenze. Pero nada, están increíbles para tomar con el mate. ¿Precio? Estos están 2,29, así digamos los 4, ¿no? Unas galletas de agua por 1,25. ¿Terminamos? Falta. Falta. Miren cómo va el changuito. Bueno, vamos a llevar un jugo de tomate con basílico, O sea, albahaca. albahaca y una pasata rústica, que nada, son puré de tomate básicamente que en vidrio. Está pesado, ¿eh? Bueno, venimos a hacer una vuelta más por las dudas, por si nos estamos olvidando de algo, pero ya estamos. Bueno, los yogures vienen así. Estos son los precios más o menos. Un yogur griego vale 3,49, pero bueno, te rinde un par de días, digamos. Nosotros solemos llevar así en tarritos chiquitos, que suelen salir 0,29, 0,69 los dos. Tenemos así por 0,35. La verdad que son súper baratos y compramos nosotros aparte del cereal y se lo agregamos. Así, bueno, fue una comprita mensual media vaga, porque bueno, nos llevamos todo lo que se tendría que llevar en una compra mensual. Nos faltó la carne, por ejemplo, que nosotros no consumimos. Y nos faltaron cosas también básicas, como por ejemplo el fideo y arroz que tenemos y algunas cositas de limpieza. Pero bueno, esto es más o menos lo que nosotros solemos consumir y comprar cuando venimos a un supermercado. Típico que le seguís dando una vuelta al supermercado y encontrás más cosas para llevar. Vamos a llevar estas servilletas cuadraditas para la mesa, 12 euros. Y esto que es papel manteca, que sale 12 euros también. ¿Cuánto gastamos, marido, en este changuito lleno? Que además trajimos solo 2 bolsas. Mira, esa lista de súper. Así que la otra vez compramos menos incluso. Sí. ¿Cuánto gastamos?
Gastamos 117 euros con 20 centavos. A mí me parece re bien. Sí. Re bien. Estamos hablando de 130.000 pesos argentinos más o menos. Bueno, dejamos la conversión acá arriba porque por supuesto que no nos acordamos en este momento. Sí. Pero el chango está lleno, traemos de todo. Vemos cómo llevamos el baúl del chimuelo explotado. ¿Qué opinas de esto? Nos rellena. ¿Te acordás la última vez que lo hicimos en Argentina? En Argentina claramente no lo podíamos hacer. Bueno, obviamente, por ejemplo, las cosas de verdulería se consumen en breve y no llegan a fin de mes. O sea que después tenemos que ir haciendo ciertas compras en el medio. Pero generalmente podemos decir que gastamos entre 150 a 200 euros al mes. Y además cuando nos damos como ciertos gustitos, tipo comprar chocolates y eso se suele ir un poquito, pero hasta ahí, digamos, no Sí. muchísimo más que eso. No pasamos los 250 euros al mes. Claro, no. Tipo comprando vino también, que es algo caro. Ay, este no tiene. Bueno, y ahora para venir a retirar la moneda, dejé el changuito acá, meto esta llave y me devuelve el euro. Ahora, esto claramente lo deben hacer para que devuelvas el chango a su lugar y te dé la moneda. Y si lo dejas ahí, viene a buscar. Ella no puede manejar. Y si lo dejas ahí, por lo menos la persona que lo acerca, nada, por lo menos se gana tu euro que dejaste por haber dejado el chango en cualquier lado. Así que bueno, esto fue una compra de supermercado más o menos mensual en Italia. ¿Qué opinan del gasto, del importe final gastado? ¿Comentarios, Fran? No, o sea, para nosotros que estábamos acostumbrados a otra cosa en Argentina, la verdad es que en relación a un sueldo, la verdad es que gastar 200, 250 euros en una compra mensual, nada, nos parece súper bien porque un sueldo promedio acá estamos hablando de mínimo 1200, mínimo, cuando acá estamos ganando más o menos de 1800 para arriba. Así que nada, súper bien. Bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video, por haber visto este video, por quedarse hasta el final. Y bueno, nos dejan en comentarios, como ya les dijimos, sus opiniones al respecto, sus experiencias personales, con compras mensuales, tema costos y demás. Nosotros estamos, como dije al principio del video, recién llegados de Cerdeña. Estábamos viviendo en Portocervo, que es un lugar muy exclusivo y muy caro de la isla. Entonces, cuando llegamos acá e hicimos la primera compra y gastamos más o menos también 116 euros, creo, en la primera compra enorme, dijimos, wow, qué diferencia, porque nosotros estábamos acostumbrados a gastar 80 euros en una bolsita de supermercado chiquitita. Y acá nos habíamos llevado 3 bolsas llenas, por la marca del supermercado también, ¿no? Sí. Así que dijimos, bueno, al final pensamos que en el norte íbamos a mantener como los precios caros de la isla, y no fue así. De ese lugar de la isla, no digo toda la isla. Coméntenos qué les pareció. Bueno, gracias de nuevo por ver el video, por bancar. Suscríbete si llegaste hasta acá, es gratis y a nosotros nos ayuda un montón y nos motiva a seguir creando más contenido y compartirlo por acá con ustedes. Les dejamos, gente, un besote.